Funciones, organización y reutilización de procesos. Las funciones son subprogramas o subrutinas o procedimientos aparte del programa principal a quienes podemos invocar o llamar para que realicen una determinada labor o una labor específica. A estas funciones podemos darle información, ¿sí?, y esperar también a que nos dé una respuesta. Esta información que le damos los llamamos parámetros o argumentos. ¿Cuál es la idea de tener una programación basada en funciones? Pues básicamente cuando creamos bloques o programas aparte del principal, podemos tener primero que todo reutilización, ¿sí? Podemos hacer reutilización de procedimientos, ya sea dentro de nuestro propio programa o para otros programas, sin tener que reescribir nuevamente cosas. Esto nos permite mayor velocidad de desarrollo porque pues podemos ir mejorando estos procedimientos, pero pues no tenemos que estar reescribiéndolos. Esto también nos da mayor legibilidad, o sea que podemos entender más fácilmente los programas al tenerlos divididos de esta forma. Y finalmente nos va a dar una mayor comodidad a la hora de corregir o ampliar nuestro programa. Bueno, la función va a recibir información, ya dijimos que se llaman parámetros o argumentos, esta información, y puede que nos dé una respuesta a lo que nosotros vamos a llamar un retorno. Por ejemplo, la raíz cuadrada, que es una función que ya utilizamos, sqrt de squared en inglés, pues nos saca, como le dice su nombre, la raíz cuadrada, ¿no? Esta función pues recibe un parámetro que es el número al que nosotros le vamos a sacar la raíz cuadrada, en este caso un decimal, y nos puede dar como respuesta un decimal que corresponde a la raíz cuadrada del número que ingresó como información. Lo mismo pasa con potencia. La función potencia, lo que pasa es que aquí ya vamos a recibir dos datos o dos argumentos o dos parámetros como información de entrada. Por ejemplo, en este caso el 2 y el 4 serían la base el 2 y el exponente el 4. Y la respuesta sería 16. Eso sería lo que nos va a retornar. Bueno, entonces básicamente cuando nosotros tenemos una función, tiene sentido que la función retorne si hace una de estas tres cosas que tenemos acá. Que lo que se retorne se guarde en una variable, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mi función recibe un parámetro y lo que retorne esta función o la respuesta que me dé, la guarde yo en una variable. O vamos a suponer que no la guardamos en una variable, sino simplemente la imprimimos en pantalla. En este caso me va a imprimir con este cout lo que retorne la función, dándole como entrada o parámetro o argumento var1. O si lo hacemos con un printf sería de esta forma, ¿no? Me va a retornar un entero, por lo tanto imprimo un entero y dicho entero va a imprimirlo en pantalla, lo que retorna la función lo imprime en pantalla. O por último, lo que retorna la función lo podemos utilizar dentro de una expresión más grande, ¿no? Una expresión matemática como esta, 9 por lo que retorna la función sobre 5 más 32, y lo asignamos a una segunda variable. Si nosotros vamos a retornar, tenemos que con la función cuando la llamamos o la invocamos, hacer alguna de estas tres cosas, o guardarla en una variable, o imprimirla en pantalla, o con lo que retorna utilizarlo dentro de una expresión más grande. Si no hacemos alguna de estas tres cosas, la función que nosotros estamos llamando o invocando, pues no está haciendo nada. Las funciones normalmente están guardadas en una librería de extensión .h, ¿no? Por ejemplo, en este caso mi librería .h, la h de head, de cabezas, entonces sería un archivo de cabecera o librería. Ahí puedo yo crear mi propia librería y guardar mis funciones, por ejemplo la función 1, la función calcula, la función factorial, bueno, todas las que yo quiera en esa librería. Asimismo, pues lo que ya hemos hecho es incluir o traer librerías externas como la mat.h para poder utilizar sus funciones. Por ejemplo, la POU, la sqrt, la coseno, etcétera. La trunc también la hemos utilizado en mat.h, las cuales pues son hechas por otras personas, pero nosotros las podemos reutilizar gracias a que importamos la librería. La estructura general de una función básicamente es la que tenemos acá, ¿no?
Tenemos acá la definición de la función, el llamado de la función y bueno, y aquí arriba pues el título de la función antes de comenzar el main. Estos tienen sus nombres, ¿no? Esto lo llamamos el prototipo de la función, ¿sí? Es el título de la función como un índice que voy a poner de las funciones que voy a tener en el programa. La definición de la función, que el encabezado es muy parecido al título que yo puse arriba del prototipo de la función. La única diferencia es que aquí sí tengo que darle nombre a los parámetros y al llamado de la función o uso de la función. Bueno, aquí tenemos que la variable argumento o parámetro que tenemos acá que ingresa a la función cuando la invocamos o la llamamos, aquí llamamos a la función, lo que retorne lo va a guardar o lo va a asignar a la y. Esa variable puede tener un diferente nombre, un nombre diferente aquí en la definición de la función. Aquí en la definición de la función es donde yo pongo el procedimiento respectivo de la función. El hecho de que el nombre sea o pueda ser diferente en ambos no quiere decir que vaya a haber algún problema, sino todo lo contrario. Esto me permite la reutilización, porque yo no necesito saber el nombre de la variable en la función, sino lo que yo necesito saber es qué es lo que hace la función. Ni siquiera necesito saber cómo lo hace. Cuando yo invoco la función sqrt para sacar la raíz cuadrada, yo no sé cómo lo estará haciendo internamente, ni cuáles serán los nombres que tiene o que tienen las variables de dicha función, sino simplemente yo le doy el dato como parámetro y sé que me va a responder, que es la raíz, lo que yo busco que me responda o me retorne la función. Y eso pasa básicamente porque las variables que yo declaro, por ejemplo acá en el main, tienen su propio espacio de memoria, por ejemplo aquí la x, y la variable interna de la función, aquí la y, que viene siendo una copia de la x, aquí la tenemos, la variable y, pues tiene su propio espacio de memoria. O sea, esta realmente va a ser un dato copia de lo que yo le envío en el main con la x, pero realmente no es el mismo dato. Si yo cambio la y dentro de la función, pues no me va a cambiar la x. Aquí vemos que primero vamos a poner, cuando creamos la función, primero vamos a poner el tipo de dato que va a retornar, ya sea ya en el prototipo o aquí en la definición de la función. Después el nombre de la función y después los tipos de parámetros respectivos de la función, o sea, los argumentos. Si es más de uno o en este caso pues solamente uno. El nombre de los argumentos si lo utilizo solamente aquí en la definición, no allá en el prototipo. Aquí lo tenemos, los argumentos o parámetros se ponen en la definición de la función o en el desarrollo de la función. Y pues obviamente lo que retorna la función, la respuesta que va a dar, en este caso que es la variable k, tiene que coincidir el tipo de dato con el que digo que va a retornar. Aquí digo que va a retornar un double. K, que es la que retorno, tiene que ser de tipo double. Vamos a suponer que yo tengo aquí 5 prototipos de 5 funciones diferentes. ¿Qué me está diciendo cada uno de esos prototipos? En el primer caso me está diciendo que la función va a retornar un flotante, pero recibe un parámetro entero. En la segunda, pues vemos que ya tiene dos parámetros o dos argumentos y algo nuevo que es el void. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la función va a recibir un entero y un decimal double como parámetros de entrada, pero no va a retornar nada. Esta función no retorna. La tercera tenemos que la función no recibe parámetros porque no pusimos nada dentro de los paréntesis, pero hay que ponerle paréntesis o si no el compilador va a pensar que esa no es una función sino es una variable y pues me va a retornar un decimal. En esta recibimos una cadena de caracteres o un texto y retornamos, o esta función me retorna un entero. Y por último la función que tiene como nombre aquí funcioncita pues ni retorna nada ni recibe parámetros. Ejemplo de este tipo de funciones, una función que reciba un entero y retorne un decimal. Por ejemplo, una función, la función raíz cuadrada puede ser, la raíz cuadrada de un número casi siempre me va a dar en decimal y recibe un entero.
O por ejemplo una función que reciba datos numéricos y no retorne nada, sería por ejemplo una función en la que yo le doy unas coordenadas de la pantalla para que imprima algo en la pantalla, pero finalmente no está retornando nada. Está simplemente imprimiendo, por ejemplo, un punto en la pantalla. O por ejemplo, una que no reciba parámetros y retorne un decimal. Podría ser algo así parecido a las funciones de hora, ¿no? En la cual yo la invoco y me retorna un elemento numérico como la hora, sin darle nada como parámetro. O una en la que recibe un texto y retorna un entero sería, por ejemplo, la función stringlen, la cual recibe un texto y me retorna el número de caracteres que tiene dicho texto. O una que ni recibe nada ni retorna nada sería, por ejemplo, la de limpiar la pantalla. Hay una de clear screen que simplemente nos desocupaba la pantalla para que podamos reiniciar la impresión en pantalla, las salidas en pantalla. Importante diferenciar cuando yo estoy haciendo el prototipo, o sea, ese título que pongo antes del main, de la función que más adelante voy a desarrollar, a lo que es hacer la definición o el desarrollo de la función, en donde yo escribo el procedimiento de la función y esto es lo que yo guardo realmente en las librerías, en el punto H. Diferenciarlo del uso, cuando yo estoy llamándola o invocándola. Es como cuando nosotros estamos utilizando las variables, diferenciar cuando yo estoy creando la variable o declarando la variable a cuando la estoy utilizando. Y visualmente uno se da cuenta, por ejemplo, cuando estoy utilizando o invocando o llamando a la función, no pongo qué tipo de dato va a retornar, no pongo qué tipo de dato va a necesitar como parámetro o argumento, sino simplemente lo que yo pongo es el nombre de la función y lo que le doy de parámetros, y ahí pues el resto, si voy a imprimir lo que retorne la función o si voy a asignárselo a una variable, en fin. Cualquier llamado de la función o invocación de la función debe estar pues dentro de otra función, por ejemplo el main. Aquí tenemos el ejemplo de una función llamada promedio, en el que tenemos acá el prototipo de la función. El prototipo nos dice que va a necesitar dos enteros como parámetro y retorna un flotante. En el main pues tenemos nuestro procedimiento del main, en el cual pues aquí estamos llamando a la función, aquí la invocamos, y la función lo que hace es recibir los dos parámetros, promediarlas, guardarlas en la variable prom y retornar la variable prom. O sea, nos retorna el promedio de dichos números argumento. Aquí donde nosotros estamos invocando la función o llamando a la función, lo que retorna lo guarda en la variable resultado. Vemos que pues obviamente los nombres son diferentes tanto en el momento en que yo llamo a la función, que le doy el parámetro a y b, que son del main, a el nombre de los parámetros en la función promedio, que son num1 y num2. Ya vimos que pueden ser diferentes y de hecho debe permitir que sean diferentes, o si no eso atentaría contra la reutilización. Yo no tengo por qué saber los nombres internos de la función, solo necesito saber qué hace la función para llamarla y reutilizarla o utilizarla. Y básicamente las variables, como ya habíamos visto, la a y la b, que son del main, son variables diferentes a num1 y num2. Num1 y num2 son una copia exacta de estas variables a y b, pero son variables diferentes. Estas pertenecen a la función promedio y van a durar en memoria lo que dure la función. Una vez la función se ejecuta y retorna, al retornar ya deja de existir, por lo tanto, pues las variables que pertenecen a ella como num1, num2 y prom van a dejar de existir. Vemos que prom es una variable flotante y num1 y num2 son enteras. Esto de hacer una copia exacta, num1 una copia exacta de A y num2 una copia exacta de B, se llama el paso de parámetros por valor. Más adelante vamos a ver el paso de valores o de parámetros por referencia, que en ese caso pues los datos ya no van a ser una copia exacta, sino vamos a enviar
el original como parámetro. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos dentro de la función pues va a afectar la variable que pertenece a la función que está llamándola. Aquí, por lo tanto, no tenemos ese problema. Si yo modifico a num1 o a num2, al ser una variable de otra función, pues si yo afecto a num1 no se afecta a la a, y si afecto a num2 no afecto a b. Eso es el paso por valor. Aquí tenemos entonces el algoritmo. Aquí tenemos en esta parte superior el prototipo, ¿cierto? Que me dice que va a recibir dos enteros y va a retornar un flotante. Tenemos la definición de la función acá en esta parte, que me dice, todo esto es la definición, de aquí hasta acá, que me dice pues todo el procedimiento respectivo. Esto está desalineado, esto tendría que ir aquí, están al mismo nivel. Y aquí tenemos el main. El main es otra función, es la función principal. Aquí tendríamos que ponerle el return 0, porque pues no va a retornar nada. Y pues aquí ya le agregué el int, que me exige acá el dev. El dev no me deja poner void simplemente para el main. El main debe retornar algo, así sea 0. Bueno, en este caso pues tenemos las variables a y b, que yo se las doy como parámetro. Esta viene siendo una copia exacta el num1 y de b una copia exacta de num2. Y debe retornarme el promedio, al cual pues le asigno al resultado, de modo tal que cuando imprima el resultado ya debe tener guardado el promedio respectivo. Vamos a ver, corrámosla. Y aquí el promedio me da 8. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Aquí está su prototipo, en el cual vemos que ella no retorna nada. Se llama la función saludo, pero recibe un texto como parámetro. Vemos acá en su definición que al recibir ese texto aquí con nombre, ese es el nombre del parámetro, pues la función no retorna nada, sino lo que hace es imprimir en pantalla. Imprimir en pantalla obviamente no es retornar. La función retorna cuando tiene un valor que entrega como respuesta. En este caso simplemente imprime en pantalla, pero no entrega ningún valor. Imprime hola, una tabulación, el nombre que recibió, tabulación, ¿cómo estás? Aquí vemos que el nombre Eva se envía textualmente, no estamos entregándole como parámetro una variable, sino un texto. Eso se llamaría enviarle textualmente un elemento. Si corremos nuestro algoritmo, bueno, aquí ya previamente le ponemos el using name space std y le quitamos el punto h para utilizar la nueva librería IOStream y no la antigua .h. Lo corremos, podemos verificar que en efecto me muestra hola Eva, ¿cómo estás? Y si le pongo aquí un nombre, por ejemplo Pablo, pues haría lo mismo, ¿no? Hola Pablo, ¿cómo estás? No retorna nada, simplemente me imprime en pantalla separados por tabulación. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el que la función se llama pendiente. Esta pendiente nos va a retornar un decimal double, pero necesita 4 parámetros de tipo decimal. Si la miramos aquí en el desarrollo, en la definición de la función, vemos que, bueno, aquí les da el nombre x1, y1, x2, y2, y vemos que son puntos coordenados. Aquí hay un punto x1, y1 y otro punto x2, y2. Y lo que está haciendo es retornándome la pendiente que hay entre dichos puntos. Y la está retornando siempre positiva. O sea, nunca me está retornando una pendiente negativa, dados estos if que tiene acá. En ese orden de ideas, entonces, dependiendo de el delta y y el delta x, pues me va a retornar la respectiva pendiente, pero se va a asegurar de que cada uno de estos deltas, estas diferencias, sean positivas siempre, para que la pendiente sea positiva. Ahí tenemos 4 if, no es que esté retornando 4 cosas, sino que va a retornar una sola cosa dependiendo de si se cumple el if. Y como estos if, cada uno son mutuamente excluyentes,
pues simplemente hace un solo retorno, porque las funciones no pueden hacer sino un solo retorno o sacar una sola respuesta. Aquí podemos observar dos puntos en los cuales el x1 es menor que el x2 y el y1 es menor que el y2 para sacar esta pendiente en forma positiva. Ese sería este último caso. Este if nos retornaría en forma positiva la pendiente, pero si los puntos están en esta configuración, pues el x1 es mayor que el x2, ¿cierto? Aquí está el x1, el x2 estaría por este lado. Y el y1 pues sigue siendo menor que el y2, igual que en el caso anterior. Ese sería pues este caso que tenemos acá, x1 mayor que x2 y y1 menor que y2. Aquí vamos a compilar nuestro programa. Le cambiamos pues la librería iostream.h por la iostream y le ponemos el username space std. Aquí recordemos que estamos capturando el primer punto y aquí el segundo punto, dos variables para cada punto. Y aquí invocamos o llamamos a la pendiente, la que es la función que nos va a retornar la pendiente dándole las cuatro variables, o sea los dos puntos respectivos, y lo que retorna lo asignamos en m, la cual es la que vamos a imprimir con este texto, el valor de la pendiente. Corrámoslo a ver. Démosle el primer punto, por ejemplo, el punto 2, 6, y el segundo punto, por ejemplo, el 10, 11. Me da que el valor de la pendiente es 0.625. Ahora si vuelvo a hacerlo con un valor de 11 ts y el otro valor de 4, 6, también me da una pendiente que es positiva. En este caso la pendiente tiene valor 1. Recordemos que esto lo podríamos haber hecho con scanf también, y el scanf nos hubiera dado como facilidad el poder capturar nuestra coordenada con formato de coordenada. O sea, podríamos haberlo ingresado los dos números de una vez, separados por coma de esta forma, y simplemente pues corrámoslo, incluyendo la librería estándar in-out. Entonces esa primera coordenada yo la puedo ingresar, por ejemplo, la coordenada 4,5 y no hay problema. La segunda podría ser la 11,15. Bueno, pero en esta no la modificamos, entonces por aparte cada una. Y me da la pendiente sin ningún problema, aunque es mejor hacerlo de esta forma, utilizando un formato que nos permite el scanf. Aquí tenemos el ejemplo de otra función. Mirando su prototipo vemos que se llama revisa múltiplos. Va a retornar un bool, o sea, un falso o verdadero, y necesita tres enteros. Aquí en el main capturamos los tres valores a, b y c y se los entregamos a la función revisa múltiplos. Esta debe mostrarnos una salida que dice algún número de los ingresados es múltiplo de otro, o ninguno de los números ingresados es múltiplo de otro ingresado. Y en esta parte tenemos nuestra función. Esta función revisa múltiplos, aquí aparece con un símbolo de interrogación. Entonces su naturaleza sería buscar si el x es múltiplo de y, el y es múltiplo de z, o el z es múltiplo de la x, o la y sería múltiplo de la x. Bueno, todas las combinaciones posibles para revisar si alguno es múltiplo de otro. Y en dado caso daría una respuesta verdadera, un true. Pero dado el caso que ninguno es múltiplo de otro, pues retornaría false. Entonces pausen un momentico y piensen qué debería ir aquí en este símbolo de interrogación. Entonces veamos a ver acá qué es lo que va a aparecer. Obviamente necesitamos que la función retorne si alguno es múltiplo entre ellos, ¿no? Y lo que va a retornarnos es un verdadero. Para poder imprimir esto, si retorna falso va a ser el else, que nos dice que ninguno es múltiplo del otro. Entonces tenemos que hacer comparaciones, o sea, por lo tanto vamos a utilizar una condicional, y como son varias condicionales en una sola podría ser, sería una condicional compuesta. Aquí la tenemos. Sería compuesta con o, porque en el caso de que alguno cumpla que es múltiplo de otro, pues ya se hace verdadero con uno solo.
Si una sola de las condiciones es verdadera o más de una, pues esto va a entregarle true a respuesta, que es lo que vamos a retornar. Ahora, si ninguno resultó ser múltiplo de otro, pues respuesta va a retornar falso, porque cuando se creó la variable respuesta, de una vez se inicializó en falso. Entonces, si nunca cambia a verdadero, pues retornará falso. Ahora observemos aquí cada una de estas, pues está revisando si un número es múltiplo del otro. Entonces, si la variable x es múltiplo de y, pues al sacar esta operación modular nos va a dar 0, no va a dejar residuo. O si x es múltiplo de z, pues la operación modular nos va a dar 0 de residuo. Lo mismo con cada uno de los otros casos. Aquí están todas las respectivas combinaciones posibles, que son 6. Las revisa todas y si ninguna dio verdadero, pues retorna falso. Si alguna dio verdadero o más de una, pues retorna verdadero. Bueno, aquí vemos que como la variable respuesta está inicializada en falso, pues si no cambia nunca va a retornar falso. Pero aquí en esta condición compuesta, si alguna de las condiciones se convierte o es verdadera, si alguno de las variables es múltiplo de otra, con una sola que sea verdadera, pues va a convertir toda la condición en verdadera y respuesta va a quedar en verdadero. Por lo tanto va a retornar verdadero. Veamos cómo corre. Bueno, aquí tenemos nuestro algoritmo. Lo único es que puse como comentario esta librería porque pues no la tengo en el compilador, que es la que me hace la pausa con System Pause. Pero bueno, corrámosla así, no hay ningún problema. Entonces ingresamos tres números enteros. Vamos a poner por ejemplo el 5, el 8 y el 15. Y sabemos que el 15 es múltiplo del 5, entonces por lo tanto tiene que mostrarnos verdadero. Algún número de los ingresados es múltiplo de otro ingresado. Perfecto. Y ahora corrámoslo con números que no tengan nada que ver entre sí. 7, 13, ninguno sea múltiplo de otro. 23. Me dice ninguno de los números ingresados es múltiplo de otro. Aquí no está funcionando perfectamente la función revisa múltiplos. Aquí tenemos otro ejemplo de función. En este caso la función se llama la función factorial. Aquí tenemos el prototipo de la función y aquí el desarrollo o definición de la función. Recordemos que el factorial es la operación matemática en la cual yo voy a multiplicar cada uno de los elementos anteriores al número que estoy sacándole el factorial. Por ejemplo, 2 sería 2 por 1, 3 sería 3 por 2 por 1, 4, 4 por 3 por 2 por 1, 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente. Eso es el factorial. Esta función pues podemos guardarla en una librería, pero para propósitos académicos aquí estamos dejándolas debajo del main y pues los prototipos encima del main como unos títulos. Y en este caso la función retorna un entero, se llama factorial y necesita un entero como parámetro o argumento. Y es que el factorial de un número es una operación matemática que utilizamos seguido, sobre todo en problemas de probabilidad y estadística, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de la combinatoria que muestra cómo se combina un subconjunto R en un conjunto N y para ella utilizamos el factorial 3 veces en la misma ecuación. Entonces un ejemplo de reutilización muy bueno es esta ecuación porque aquí estamos utilizándola 3 veces. Llamamos 3 veces o invocamos 3 veces en la misma expresión matemática la función factorial. Sería muy engorroso hacerlo si no utilizáramos una función que encapsulara nuestro procedimiento para poderlo hacer 3 veces. Por ejemplo, si yo voy a jugar al baloto, sé que tengo 45 balotas en total, pero solo 6 son las que van a salir para la respectiva apuesta. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas combinaciones de 6 balotas pueden haber en un conjunto total de 45 balotas? O por ejemplo, si yo tengo un equipo de baloncesto de 14 miembros y solo puedo tener 5 en la cancha, o sea, N14, R5, la pregunta sería, ¿cuántos
tipos de equipo, combinaciones de equipo podría tener en la cancha, cuántos son posibles. Si tengo 14 miembros, pero pues voy a tener varias combinaciones de esos 14, solamente 5 jugando en la cancha. Eso es lo que nos responde esta ecuación de la combinatoria, que la tenemos como un buen ejemplo para la reutilización de la función, en este caso factorial. Veamos cómo funciona. Bueno, aquí ya tenemos nuestro algoritmo. Lo único que hice fue deshabilitar la librería que contiene esta función que también deshabilité y agregar el namespace std de la librería IOStream. Por lo tanto le quito el punto h, que es la antigua. Y bueno, vamos a correrlo esperando que esta función, después miramos qué es esto de los bucles, nos trabaje invocando 3 veces o llamando 3 veces la misma función. Entonces si la corremos y ponemos por ejemplo el equipo de baloncesto, que son 14, y los 5 que pueden estar en la cancha, me va a decir que puedo tener hasta 29 combinaciones posibles de equipos en la cancha. Y entonces este es un muy buen ejemplo de la reutilización de las funciones, porque aquí la función la estamos reutilizando 3 veces en una misma expresión. Recursividad, capacidad de autoinvocación. La recursividad es una propiedad que tienen las funciones para autoinvocarse o llamarse a sí mismas, y esto les da bastante flexibilidad en la programación. Aquí tenemos un ejemplo en el que calculamos la función factorial utilizando recursividad. En este ejemplo el usuario ingresa un n y la función, como ya habíamos visto, nos calcula el factorial fácilmente, pero aquí no hacemos a través de ciclos ese cálculo, sino a través de la función llamándose a sí misma. Veamos cómo trabaja eso. Por ejemplo, si yo quiero sacar el factorial de 4, lo que hago es que la función reciba el dato y comience a autoinvocarse, pero pues siempre entregándole a la siguiente función el dato -1. Veamos aquí. Si yo, por ejemplo, ingreso 4, aquí me revisa que 4 es mayor que 1, entonces simplemente lo que hace es volver a autoinvocarse a sí misma, pero entregándole 4 menos 1, o sea, 3. Y a la siguiente 3 es mayor que 1, entonces se autoinvoca llamando con 3 menos 1 ese parámetro, o sea, con parámetro 2. Y después hace lo mismo, pero con parámetro 2 menos 1. Se llama a sí misma con parámetro 1, y aquí ya no cumple más, por lo tanto para de llamarse a sí misma, porque 1 no es mayor que 1. Entonces lo que hace es retornar pues el valor que tiene de entrada, que es 1, y pues ese 1 lo multiplicaríamos por 2, nos da 2, eso lo retorna. Por lo tanto nos retornaría aquí un 2 por 3, o sea un 6, retorna ese 6. Y finalmente ese 6 lo multiplica aquí por 4, que es 24, que es lo que finalmente retorna. O sea, el factorial de 4 es 24. En este caso, pues eso sería lo que le retornaría al main cuando le ingrese 4 como parámetro la función factorial. O sea, 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí vemos cómo nos funciona perfectamente. Lo podemos ver desde otro punto de vista. Por ejemplo, del main llamando a la función factorial, entregándole 4. Y después se llama a sí misma entregándose 3, y después se llama a sí misma entregándose 2, y después se llama a sí misma entregándose 1, ahí ya para, y comienza a retornar 2 por 1, después 3 por 2, y después 4 por 6, para finalmente retornar 24 al main. Ese es cómo funciona la recursividad de las funciones con un ejemplo claro. Bueno, veámoslo operando este algoritmo. Aquí lo tenemos en donde estamos invocando la función, y lo que la función retorne lo estamos de una vez imprimiendo con este printf. Tenemos la función autoinvocándose, ¿cierto? Mientras cumpla que el parámetro sea mayor que 1. Corrámosla a ver. Por ejemplo, digámosle que queremos sacar el factorial de 5. Nos muestra que es 120. Pongámosle
el factorial de 10 me muestra que el factorial es 3.628.000.